Para mí es un honor, en primer lugar, exponer desde el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala. Qué importante que estos espacios también se abran para la historia, para la ciencia política, para otras disciplinas, además de la arqueología, que ha sido, digamos, la disciplina que ha prevalecido acá. Y, por supuesto, qué orgullo estar en esta sala Daniel Aquino. Muchas gracias por esta posibilidad. Y agradezco, por supuesto, también a mi amigo Manso por invitarme a esta ponencia. Que le pusimos este título, ¿verdad? La Revolución de Octubre de 1944, una mirada desde el presente. Y ahí la pregunta es, ¿por qué seguir 80 años después hablando de la Revolución de Octubre? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Qué nos puede decir para el presente y para el futuro? Primero, la Revolución de Octubre y la década revolucionaria sigue siendo reconocida por la mayoría de autores e historiadores como la década democrática, ¿verdad? Y vamos a ver después por qué es esta la década democrática y no, por ejemplo, la transición del 85, que tiene otras características. No es de ninguna manera el tiempo actual de volver, pero sí continúa siendo un referente político. Y la contraparte de la Revolución de Octubre del 44 fueron los eventos de junio de 1954. ¿Verdad? Como ustedes saben, Guatemala vivió una intervención estadounidense, una traición, como vamos a ver en un momento, por parte del ejército, y una serie de eventos que llevaron a la renuncia del presidente Arbenz Guzmán. Y eso se convirtió en el punto de referencia del régimen político. Esa ruptura, para muchos, aún estamos viviendo las consecuencias de esa intervención, y es el ámbito de reflexión. A esto tenemos otro elemento de carácter histórico y político contemporáneo. Como ustedes saben, el gran grito de rebeldía en el 44 era el Viva Arévalo, ¿verdad? Refiriéndose a Juan José Arévalo. Y hasta muy avanzados los años 60 y 70 del siglo XX, pues cuando las personas que hacían política querían desafiar al sistema, o como decimos en Guatemala, se echaban los tragos, su grito era Viva Arévalo, que era como el rechazo a esos regímenes que se implementaron después del 54 y sobre todo del 63. Por supuesto, eso fue cambiando en el tiempo. Y luego llegamos a octubre de 2023. ¿Verdad? Que quienes estamos acá, pues todos vivimos esa coyuntura crítica en el sentido estricto del término, y observamos cómo la democracia guatemalteca estaba a punto de ser descarrilada. ¿Y cuál fue otra vez ese grito para desafiar esa ofensiva autoritaria? El Viva Arévalo, ¿verdad? Y no juzgamos, ¿verdad? Sino que vamos por ese dato. Que, por supuesto, y a diferencia de la revolución del 44, estuvo acompañada de un levantamiento indígena. Así que la reflexión está un poco en esos términos. Y como lo queremos pensar un poco desde el presente, parto de esta imagen que el gobierno, el presidente Arévalo, promocionó para conmemorar los 80 años de la Revolución de Octubre. ¿A qué personajes reconocemos? Arbenz, Arévalo, la señora Martínez de Arévalo, la primera esposa de Juan José Arévalo, acá, Ah, sí, María Chichilla. Después, una lideresa quechí, ¿verdad? Que muere en la
masacre de Panzós, justamente en mayo de 1978, unos meses antes del asesinato de Oliverio. Después, sí, él es Mauricio Cristiano, el único constituyente que se reconoció como indígena en la Asamblea Constituyente del año 84. Y por supuesto cerramos con José Arevalo. Pero entonces, cuando salió esta imagen, pues hubo mucha discusión, porque digamos algunos académicos y algunos historiadores pues más serios, ¿verdad? Yo soy más antropólogo y politólogo, decían, pero ¿por qué están haciendo esta mezcla de personajes si no todos corresponden a la década revolucionaria? ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Y bueno, lo que yo hice fue presentar esta imagen a las y los estudiantes de antropología, y sorprendentemente el resultado fue que conectó, ¿verdad? Esta imagen donde se mezclan estos personajes históricos que tienen en común el compromiso con la transformación de Guatemala, conectaba con las nuevas generaciones. Y ese es el punto que quiero referir para iniciar. Cómo la historia no es solo hablar del pasado, sino es articular discursos y acciones políticas desde el presente que crean de alguna manera un sentido de acción. Por supuesto, cuando salió esta publicidad, que insisto, yo la veo como un antropólogo, no digo si está bien o está mal, ustedes sabrán qué opinan de eso. Muy rápidamente, tanto en las redes como en algunas columnas de prensa, pues se decía, ese es el problema de siempre, ¿verdad? Con la izquierda, que solo jala a algunos de sus héroes y excluye a otros, ¿verdad? Solo incluye a unos y excluye a otros. Y por ahí es por donde quiero empezar, por las contiendas historiográficas. Es decir, la historia tiene sentido en el presente, porque alrededor de ella se crean identidades, discursos y formas de legitimidad. Entonces nosotros hablamos de la Revolución de Octubre, por ejemplo, o en la campaña del año pasado se hablaba de la nueva primavera y nadie nos tenía que decir a qué nos referíamos con la primavera. Ahora todos sabíamos que estaban hablando de la Revolución de Octubre, porque eso daba sentido en el presente. Y, digamos, en Guatemala, que tiene, digamos, una historia y una sociedad hasta el presente tan polarizada, las contiendas historiográficas siguen hoy vigentes. Y ahí pongo dos ejemplos, ¿verdad? De un lado, los textos de un investigador afiliado a la Universidad Francisco Marroquín, que se llama Carlos Sabina. Él está haciendo desde hace varios años un esfuerzo por hacer una revisión de la historia de Guatemala desde el punto de vista de los actores conservadores, ¿verdad? Y por el otro lado, el gran esfuerzo de Flaxo sobre la historia contemporánea, ¿verdad? Que cuando uno revisa el listado de autores, pues todos tienen también una posición política. Entonces encontramos también esas contiendas historiográficas que disputan el sentido del pasado para el presente. Y eso no solo es en los libros, también en los símbolos. Imagínense, nosotros estamos conmemorando 80 años del derrocamiento de Ubico, y las autoridades de la alcaldía metropolitana en el 2013 decidieron poner Jorge Ubico a un paso a desnivel. ¿Qué significa eso? Para unos, Ubico es sin duda alguna el símbolo de la tiranía, el último dictador liberal. Para otros, Ubico es como un punto de referencia que para ellos sigue siendo válido. Otra contienda historiográfica tiene que ver con el carácter de la revolución.
¿Qué fue? ¿Qué significó la Revolución de Octubre del 44? Y ahí encontramos distintas interpretaciones. Uno, la revolución a secas, ¿verdad? Decimos la Revolución de Octubre, claro, la Revolución de Octubre del 44, y ya sabemos a qué nos referimos. El único momento en la historia, o para muchos, en el que se instauró una democracia plena, bastante plena, y se derrotó al autoritarismo. Para otros, la Revolución de Octubre es una revolución democrático-burguesa. Eso parte un poco de los estudios de la Revolución Francesa y sobre todo de la historiografía marxista, ¿verdad? Que ellos plantean, primero es la Revolución Democrática Burguesa y después viene la Revolución Socialista, ¿verdad? Entonces, desde esa óptica, la revolución es como algo, la Revolución de Octubre es como algo menor, porque la verdadera revolución se esperaba iba a ser la socialista. Y, por supuesto, hay un gran debate entre los intelectuales mayas, entre los y las intelectuales mayas, que plantean que la revolución fue algo insuficiente, algo que apenas, digamos, tocó las relaciones étnicas, que apenas benefició, aunque eso por supuesto es discutible, a los pueblos indígenas, y dice, además, no sin razón, pues todos hablamos de los 80 años de la Revolución de Octubre, pero ¿cuántos hablamos de los 80 años de la masacre de Patsicía? Que fue justamente en los días posteriores a la Revolución de Octubre. Es decir, lo que yo quiero decir es que la misma revolución es objeto de distintas interpretaciones. Y a eso sumamos que las grandes familias políticas de Guatemala nacieron en esa década, ¿verdad? Las izquierdas, que van desde la tradición de los partidos revolucionarios hasta los partidos marxistas y socialdemócratas, ¿verdad? Que se originan en esa década. La derecha anticomunista, hace todavía unos años, ustedes pasaban frente a la sede del Partido Unionista y decían Dios, patria y libertad. ¿A qué apela esa consigna? Al anticomunismo del año 54, ¿verdad? Que es también el germen, la matriz de ciertas tradiciones de derecha. Y por supuesto, la democracia cristiana, las tradiciones social cristianas emergen en este mismo periodo. La otra gran contienda es la muerte de Francisco Javier Arana. Ustedes revisan todavía las redes sociales o las columnas de opinión de este año y van a ver que se hace referencia a ese evento. Como ustedes saben, el 18 de julio de 1949 murió, ¿verdad?, uno de los integrantes de la Junta Revolucionaria del Gobierno, y en ese momento jefe de las Fuerzas Armadas. Él, vamos a ver, coronel, creo que ya era en ese momento Francisco Javier Arana. Entonces, cuando ustedes leen un libro de historia y leen el asesinato de Francisco Javier Arana, ya saben que esa es una lectura desde la derecha, ¿verdad? O desde los sectores conservadores, porque dice la revolución asesinó al coronel Arana. Y cuando leen la muerte del coronel Arana, digamos que no está tan claro qué fue lo que pasó, puede ser una interpretación progresista. Pero lo cierto es que para muchas personas la muerte de Francisco Javier Arana fue un asesinato. Eso desencadenó uno de los tantos intentos de golpe de Estado contra el presidente Arévalo y pone para cierto sector político de Guatemala la legitimidad de la Revolución de Octubre en duda, ¿verdad? Es decir, la revolución termina para ellos con la muerte o el asesinato de Francisco Javier Arana. Vamos a volver dentro de un momentito a esto.
Otra de las cuestiones que está en discusión es qué papel tuvo realmente el Partido Comunista en los gobiernos de la Revolución. Como ustedes saben, lo han estudiado hasta la saciedad los historiadores, hasta el mismo Mario Vargas Llosa en su novela Tiempos Recios muestra cómo desde los Estados Unidos se hizo una campaña en contra del presidente Armas Guzmán diciendo que el presidente era comunista, ¿verdad? Y el Partido Comunista en ese momento se llamaba el Partido Guatemalteco del Trabajo. Y ahí lo que hace es exacerbar, ¿verdad?, el anticomunismo popular y legitimar el derrocamiento de Armas. Es legítimo derrocar al presidente Armas Guzmán porque es un presidente comunista, ¿verdad? Y lo que hizo la liberación, entre comillas, fue salvar a Guatemala del comunismo. Eso hoy sabemos que no es cierto, pero sigue estando en la contienda. ¿Y eso por qué? Desde la masacre de 1932 en El Salvador se creó en Guatemala un sentido anticomunista, ¿verdad? En Guatemala no entendemos qué es el comunismo, ¿verdad? Pero lo rechazamos, ¿verdad? Y ese miedo o ese rechazo se fue configurando desde el año 32. Y ya, digamos, con las campañas de guerra psicológica, pues se va creando también una suerte de anticomunismo popular. La otra contienda historiográfica tiene que ver con los conceptos de contrarrevolución y liberación. ¿Cómo nos referimos nosotros a los eventos de 1954? La contrarrevolución. ¿Cómo? La contrarrevolución. La contrarrevolución, ¿verdad? Indudablemente, esa es la forma que lo denominamos. Pero ¿por qué la vía más transitada de Centroamérica se llama Boulevard Liberación? Porque para otros se está, entre comillas, conmemorando la liberación de Guatemala del comunismo. Entonces, un mismo evento histórico tiene dos interpretaciones, ¿verdad? Para unos fue la contrarrevolución, termina la revolución y empiezan otros procesos, y para otros fue la liberación, ¿verdad? Guatemala, entre comillas, fue liberada del comunismo. Y en esto, pues hay mucha discusión sobre la intervención estadounidense, que fue real, es una operación junto con la intervención en Irán, las dos primeras operaciones de la Guerra Fría, ¿verdad? Y Guatemala, en cualquier libro que ustedes lean la historia de la Guerra Fría, hay una referencia al derrocamiento del presidente Armas Guzmán. Pero no solo fue la intervención estadounidense, también existió un anticomunismo popular, ¿verdad? Como, no sé si lo han leído, ¿verdad? Pero, por ejemplo, había asociaciones, ¿verdad?, de señoras y señores que vivían en los mercados que eran profundamente anticomunistas, ¿verdad? No, un poco por el miedo, un poco por los rumores de que iban a perder su propiedad, pero en parte por, digamos que para ellas había una amenaza a sus creencias religiosas. Entonces el catolicismo moviliza, digamos, un anticomunismo popular que es real. Es cuando, eso ha sido en julio del 54, entra el jefe de la liberación, Carlos Castillo Armas, hay fotografías, ¿verdad?, de miles de personas que salen a la calle a recibirlo. Eso nos indica que había algún apoyo a esos elementos. El ejército, que voy a volver dentro de un momento, y el tema de la violencia revolucionaria. No sé si ustedes alguna vez han visto, ¿verdad?, pero en esos años, entre el 54 y 55, se publicó en Guatemala un libro que se llamaba El Libro Negro del Comunismo en Guatemala. Debe haber copias en algunas bibliotecas, ¿verdad? Era un libro donde se denunciaban los supuestos crímenes que había cometido en los últimos meses el gobierno de Armas.
incluyendo tortura y asesinato de opositores. Yo le he preguntado a Arturo Taracena, uno de los más destacados historiadores de Guatemala, y lo que me dice es que hace falta esa investigación. Es decir, no podemos decir, o sea, sí podemos decir, no hubo una política sistemática de asesinatos y torturas en la etapa final del gobierno de Arbenz, pero hay indicios, ¿verdad?, de ciertas violaciones a los derechos humanos que no terminamos todavía de entender, porque nadie se tomó en serio el libro negro del anticomunismo, pero está, digamos, esa época. Y por supuesto que voy a volver a esto dentro de un momento, la renuncia del presidente Arbenz Guzmán. Otro tema polémico tiene que ver con el ejército y la revolución. Y ahí es muy importante la tesis doctoral del actual presidente de Guatemala. No lo digo porque sea el presidente, no es ni cosa por el estilo, sino que él justamente por su experiencia vital, estudió con profundidad el papel del ejército en la revolución y en la caída del presidente Arbenz. Y en su libro pues nos da detalles, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué el ejército, que podía fácilmente derrotar a los liberacionistas, solo dio un par de batallas que ganó, ¿verdad? La batalla de Guadalajara y la batalla de Puerto Barrios, y después dejó de pelear? Entonces en su tesis, el hoy presidente Arevalo explica, ¿verdad?, cómo hubo dinero por medio, ¿verdad? Los estadounidenses sobornaron a los altos mandos del ejército, y por el otro lado, miedo, ¿verdad? Les amenazaron con que si ellos peleaban, iba a intervenir el ejército estadounidense y los iba a derrotar. Pero miren ustedes, a las pocas semanas del derrocamiento del presidente Arbenz Guzmán es el levantamiento de los cadetes, ¿verdad?, que viene hasta cierto punto a compensar esto, pero abre otra historia que no nos da tiempo ahora de relatar. Y por supuesto la última contienda historiográfica que vamos a hablar, porque hay muchas más, tiene que ver con las figuras de Arévalo y Arbenz. Estas es muy interesante cómo ha habido una suerte de memoria pendular. Como les decía, después del 54, el personaje, digamos, político más respetado en Guatemala fue justamente el presidente Juan José Arévalo. Se ponían bolos los muchachos y lo que decían es ¡viva Arévalo! Cuando Arévalo dijo que iba a volver a Guatemala para participar en las elecciones, le dio pánico a la oposición y al ejército y dieron un golpe de estado para evitar eso. Posteriormente, digamos, ya Arévalo se instala en Guatemala, es un expresidente, ¿verdad?, que no tiene tanta actividad política, y su memoria va desapareciendo, ¿verdad? En ese momento, eran años 70 y 80 del siglo XX. Por el contrario, en el caso de Arbenz, las cosas fueron inversas, ¿verdad? Ustedes leen los textos que publican tanto la derecha como la izquierda entre el 54 y el 79, pues Arbenz pues hacen cosas, les dicen cosas muy duras, ¿verdad? Por ejemplo, Cardosa y Aragón dice: ¿por qué se dejó fotografiar en calzoncillos? ¿Por qué no se fue a Huehuetenango a organizar la resistencia? Para la derecha, pues Arbenz era un cobarde, ¿verdad? ¿Por qué no peleó? Que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, Arbenz era la figura denostada por la izquierda y la derecha. Pero como la memoria es pendular y se mueve, esto cambia cuando se cumplieron los 50 años de la Revolución de Octubre. Y ahí doña María Vilanova, que vemos allá en la fotografía, promovió el regreso de los restos de Arbenz Guzmán. Y ahí sí se dio una movilización popular, ¿verdad? Porque el gobierno en ese entonces de Ramiro de León Carpio, algunos se acordarán, había organizado como una gran recepción con la participación de los cadetes, con una velación en el Palacio Nacional, etc. Y lo que hizo el pueblo fue abrir las puertas del Palacio Nacional
y sacaron el féretro de armas, así como lo vemos en esta imagen del centro. ¿Verdad? Se lo quitaron a los cadetes y se lo llevó, pues ahí sí que el pueblo, ¿verdad?, al cementerio general. Se apropiaron de la figura de Arnold Guzmán, y desde entonces se empezó a hablar del soldado del pueblo. ¿Verdad? Aquí vemos, por ejemplo, cómo este fue un ejercicio que hicieron en el 2014. ¿Verdad? Esta es la imagen donde se unía al presidente Arnold Guzmán, ¿verdad? Lo desnudan antes de que pueda salir a México. Aunque su enmienda dice, es cierto, quisieron humillarlo, pero ustedes ven su mirada, la posición de su cabeza y de su vista mantiene la dignidad. Entonces, en el 2014, unos artistas hicieron este acto de humillación, un acto de dignificación, ¿verdad? Y decenas de guatemaltecos se fotografiaron, ¿verdad?, asumiendo la misma o más o menos la misma posición de armas, ya no para vilipendiarlo, ¿verdad?, sino para reivindicar eso como un gesto de dignidad. Pero esto, digamos, esa tensión entre estas figuras, y vuelvo al presente, empieza a cerrarse justamente en octubre del año pasado, ¿verdad? No sé si ustedes estuvieron presentes o no, ¿verdad? Pero estábamos en pleno levantamiento, en pleno paro nacional y no sé qué, ¿verdad? Una situación crítica que ahora matizamos, y se da el encuentro entre Jacobo Arbenz Vilanov y Bernardo Arevalo de León. De alguna manera se cierra, digamos, ese ciclo histórico, y esa fotografía y esa pose, digamos, tiene un fuerte sentido histórico, ¿verdad? No fue por casualidad que se pusieron así, sino que querían comunicar algo, ¿verdad? Ese continuo. Y bueno, entonces empezamos con este recorrido, que ya me quedan pocos minutos, ¿verdad? En octubre del 2024, este año, el presidente, que además es hijo del presidente Juan José Arevalo, le preguntaron, ¿verdad? O más bien le pregunté cuáles eran, digamos, los legados de la Revolución de Octubre que seguían vigentes para Guatemala y para su gobierno. Y contestó esto, ¿verdad? El compromiso con la democracia, el compromiso con la justicia social, la ética del servicio público y la educación. Entonces, miren ustedes cómo esos principios que guiaron hace 80 años a los revolucionarios que derrocaron a Ponce Bailes y antes el puño a Bovico, pues siguen desde la perspectiva del presidente presentes, ¿verdad? Pero también constituyen una suerte de norte para Guatemala, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? Pues democracia, justicia social, la ética del servicio público, ¿verdad? Que se termine la corrupción que tanto nos ha castigado, y por supuesto esa educación transformadora. Y un año antes, justamente en octubre del 23, decía el hoy presidente: estamos, al igual que entonces, en un momento de unidad y consenso en contra de la tiranía. En 1944, ante una dictadura que sometía a todo un país a una condición de servidumbre, y hoy ante una tiranía de corruptos que, sin vergüenza, se enriquecen a costillas del sufrimiento y la pobreza del pueblo y la falta de desarrollo del país. Si ustedes revisan ese discurso, ustedes pueden poner en Google el discurso de Bernardo Arevalo, octubre de 2023, termina dando vivas a Francisco Javier Arana, al ciudadano Jorge Toriel, a Jacobo Arbenz Guzmán y a Juan José Arevalo. Es decir, él asume el conjunto, ¿verdad?, de los, entre comillas, héroes de la Revolución de Octubre, para plantear, así como en octubre del 44 la sociedad se unió para derrotar a esa dictadura, en octubre del 23 la sociedad se une para derrotar, digamos, esa coalición que tenía capturado el Estado. ¿Verdad? Y ustedes juzgarán, pero es, digamos, lo que uno puede
observar. Y ahí sí ya entramos en la revolución, ¿verdad?